ser humano sobre el planeta está muy amenazada. Y se acaba de presentar en París este informe que fue elaborado durante los últimos 3 años por 145 expertos de 50 países con colaboraciones de 300 especialistas más. Es decir, la gente que más sabe sobre el medio ambiente, sobre la sostenibilidad en la Tierra, se sentó y dijo pilas, porque como estamos, nos vamos a acabar. Así que en el programa de hoy vamos a tratar de entender qué es lo que está ocurriendo. Hay 1 millón de especies amenazadas, pero entre ese 1 millón de especies amenazadas está amenazada también la raza humana. Y vamos a tratar de entender qué podemos hacer si es que nos vamos a dedicar a acabar con el planeta y que venga la próxima generación y vea a ver qué hace, o si nosotros vamos realmente a prender las alarmas y a tomar decisiones que garanticen la supervivencia del ser humano sobre este lugar. Mis invitados de esta noche, me da muchísimo gusto presentarlos. Carlos Guarnizo es biólogo, es doctor en evolución, ecología, comportamiento animal, especialista en diversidad tropical. Carlos, bienvenido. Muchas gracias, Vanessa. ¿Usted no se estremece con todo esto, como yo? Uy, pero muchísimo. ¿No es que yo trabajo con ranas? Le da uno pánico, ¿no? Sí. Y las ranas son solo uno de los grupos más amenazados hasta ahorita. 45% aproximadamente de las especies, dice el informe, que están amenazadas. Las ranas. Sí, imagínate. ¿Y qué sí. importa que se acaben las ranas? Pues, ¿O sí importa? Claro que importa, porque es que cuando uno piensa, antes se pensaba extinción, ¿eso a mí qué me importa? Pues que se extingan las ranas a mí no me afectan en lo más absoluto. Pues ha habido tantas especies que se han acabado, ¿no? Claro, sí, uno tendría, sobre todo si uno vive en la ciudad, uno dice, no, pues eso no tiene ningún efecto sobre mí. Pero en realidad sí tiene muchos efectos, porque los seres vivos hacen parte de los ecosistemas y los ecosistemas simplemente son relaciones entre los individuos y su entorno. Y imagínate tú que los ecosistemas están relacionados fuertemente incluso con nuestra alimentación, con la producción de oxígeno, del aire que respiramos, con la polinización de los alimentos que nosotros consumimos. Ese CO2 que calienta, todo está conectado. Entonces, que se extingan las ranas, imagínate tú las consecuencias. Muchas veces no vamos a saber qué va a pasar hasta que ya no existan. Pero si a ti no te gustan los mosquitos, por ejemplo, imagínate si no hay ranas, ¿sí? Entonces, y las ranas también son presas de otros. Se comen los mosquitos. Claro, se comen los mosquitos y muchos animales se comen las ranas. Y entre el 1 millón de especies que tienen la alerta roja están las ranas, ¿no? Claro que sí. De hecho, el grupo más amenazado que dice el informe son las ranas. Y yo he venido trabajando con ranas hace como 20 años. Es como si a ti te dijeran, imagínate que en el futuro 50% de los radios en el mundo van a desaparecer. Bueno, ya desaparecieron, nos quedaron los celulares. Bueno, sí tienes razón. Entran TuneIn y las aplicaciones de Blue Radio, etc. Exacto, sí. Pero un poco también, vamos a hablar de eso como para entender si es que el mundo va cambiando. Y así como nosotros nos hemos ido adaptando a unas tecnologías nuevas, y lo que dices, pues ya radio quien tiene en la casa, pero sí, hay otros mecanismos mediante los cuales escuchamos la radio. ¿Con el ecosistema pasa lo mismo o no? Digamos, y además su historia de por qué ranas, claro, por qué no sé, cucarrones, ¿no? Sí. Que de pronto pueden resultar también exóticos. Exacto. Pues bienvenido, Carlos, me da mucho gusto tenerlo aquí en Mesa Blue. Muchísimas gracias, Vanessa. Y Óscar Guevara es especialista en cambio climático y en biodiversidad del Fondo Mundial de la Naturaleza. Hizo parte de este gran equipo de pensadores que están prendiendo esta alerta tremenda. Bienvenido. Muchas gracias, Vanessa, gracias por la invitación. ¿Lo impresiona esto? Sí, pero hay un punto fundamental, y es que la evidencia se ha venido acumulando en los últimos años. ¿En los últimos cuántos años? Yo diría que digamos este acelerado esfuerzo por comprender cómo estamos transformando el planeta se ha disparado en los últimos 3 o 4 años. Hay 2 reportes que esperamos cambien el panorama político global. Uno, el informe del panel intergubernamental de cambio climático lanzado el año pasado, y el segundo, por supuesto, es el que fue anunciado el día de ayer, el que fue presentado el día de ayer sobre el estado de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el mundo. Ahora, Óscar, cuando usted dice que hay en los últimos años, unos 3, 4 años, ¿hay más conciencia, más estudios, o es que la situación está más grave de lo que estaba antes y entonces por eso organismos que se encargan de prender las alarmas lo están haciendo? Todas las anteriores.
hay muchísimo más conocimiento científico, y cuando digo científico no me refiero únicamente a los investigadores, sino también al conocimiento de las comunidades y de los grupos indígenas. Hay un mayor esfuerzo por recuperar todo ese conocimiento, pero también hay una mayor sensibilidad social. Están los movimientos, por ejemplo el movimiento estudiantil que inició en Europa y que ahora es un movimiento global. Y también hay un mayor interés político, porque hay que reconocer uno de los grandes elementos cruciales de lo que ocurrió esta semana es que son reportes comisionados por los gobiernos. Eso le quería preguntar, ¿cómo lo hacen? Digamos, arranquemos por ahí, porque obviamente pues el informe, honestamente, el que no lo haya leído, léalo, está en todo lado. La agencia EFE tiene un informe completísimo que publica El País de España, que publica El Tiempo, que republicó El Espectador hoy, que está en el New York Times. El de New York Times es impresionante, está en inglés, está en español, es decir, ponga simplemente biodiversidad, noticias y ahí le aparece. Y el informe, pues uno lee eso y uno dice, pucha, es en serio, ¿no? El mar, entonces el mar, el agua, los pájaros, las ranas, lo que decía Carlos ahora, bueno, las cifras son súper preocupantes. El 33% de los recursos pesqueros marinos están siendo explotados a niveles insostenibles. Esto básicamente lo que le decía a uno es que si seguimos pescando así se va a acabar lo que hay en el mar, ¿no? Sí, ¿Un poco? Hay precisamente una portada del New York Times en su edición dominical hace 3 semanas que abría con una pregunta, decía si es tiempo para entrar en pánico. Y la respuesta es que sí. Y hay otro mensaje muy importante también que estuvo en The Guardian, y es que cualquier político que tenga sobre su escritorio los 2 reportes, el reporte del panel de cambio climático y el reporte de biodiversidad, debe asumir que estamos en un estado de crisis. Y hay un ejemplo muy claro, de nuevo también en el Reino Unido, y es que el Parlamento hizo el llamado a una crisis bioclimática. Y digamos, toda esta reflexión para decir que hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Y estamos definitivamente en una crisis bioclimática, tanto desde biodiversidad como cambio climático. ¿Cómo hicieron este estudio? El panel intergubernamental está asociado a la Convención Marco en Biodiversidad. Esta Convención Marco es producto de la Cumbre Global de Desarrollo Sostenible que ocurrió en Río de Janeiro en el año 92. En esa cumbre se establecieron 3 convenciones marco, una de cambio climático, una de biodiversidad y una de desertificación. Y estos esfuerzos son integrados por países miembros, países que suscriben estos acuerdos multilaterales. Ahí está, ese es el que viene después de Kioto, del protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto hace parte del convenio marco de cambio climático y digamos tuvo una vigencia, ahora fue reemplazado por el Acuerdo de París. Y el reporte de esta semana sobre biodiversidad hace parte de una de las convenciones, y esa convención está formada en este momento por 140 países. Esos 140 países comisionaron el estudio, que se tomó 3 años. Comisionadores que mandaron a hacer. Sí, pero entonces imagínese usted un salón con 140 países poniéndose de acuerdo en algo, palabra por palabra, en 6 idiomas oficiales de Naciones Unidas. Y no solamente se pusieron de acuerdo para comisionar el reporte. Lo que ocurrió esta semana en París es que los 140 países, letra por letra, aprobaron el resumen del estudio, que son 35 páginas. Que no está conocido en su totalidad, ¿no? Lo que conocemos es un avance. Es el resumen. Es el resumen porque la publicación tiene en este momento 1.600 páginas. Digamos, y que es todo el bagaje, digamos, que el profesor lo conocerá muy bien. Y son 140 países, y esos 140 países, ¿qué hacen? Digamos, ¿ahí está Colombia incluido? Por supuesto, Colombia tiene un papel muy importante dentro del panel, no solamente, digamos, con la contribución de expertos, bases de datos, la representación institucional, el Instituto Humboldt, del Ministerio de Ambiente, la Cancillería, son, digamos, las instituciones focales líderes, pero también dentro de la coordinación de todo este gran ejército de investigadores y de conocimiento, hay personas que han sido definitivamente líderes. Muy importante. Colombia, digamos, es un referente muy importante dentro del ámbito de este reporte. Y siendo Colombia un referente importante, ¿cuál es el estado hoy frente al análisis y a todos los estudios que ustedes hicieron de cómo estamos? Esta precisamente es una de las preguntas a la que apunta el reporte. No existe un sitio del planeta que no haya sido transformado de forma negativa por la actividad humana, ya sea que estemos hablando de océanos,
que estemos hablando de los ecosistemas terrestres, de los ecosistemas acuáticos, por ejemplo, los ríos, humedales, etcétera, que no tengan signos de una interferencia negativa del hombre. Para el caso de Colombia, estamos hablando que aproximadamente el 45% de los ecosistemas de Colombia presentan signos de disturbios, de Terrible. transformación. Lo que nos decía Brigitte, es que Brigitte Baptiste estuvo en este programa y nos decía eso. A mí me quedó una frase impresionante de Brigitte cuando dice, la verdad es que yo conozco, porque hicimos el ranking, ¿no?, de los sitios más divinos en Colombia que usted debe conocer, con además unas cifras que no conocíamos, ¿no? Que Colombia es líder en pájaros, que es líder en agua, que es líder en selva, en no sé qué, no sé qué, no sé qué. Es decir, Colombia es un paraíso en biodiversidad. Y al final decía, hay lugares que conozco que no cuento, para que no vayan y los depreden, para poder lograr que sean sostenibles. Pero entonces, 140 países, y cada uno pues hace su investigación local. Luego suman todo esto, se sientan, se ponen de acuerdo, 6 idiomas, y entregan el informe de 1.600 páginas, que todavía no está, pues no se conoce en profundidad, pero con el avance que conocimos en las últimas horas, ¿cierto? En esos 140 países está China, Sí, está Estados Unidos. sí. Ah, bueno, vamos bien, porque esos son los mayores depredadores, ¿no? En realidad, los procesos, digamos, de transformación de biodiversidad son múltiples. De nuevo, también el reporte apunta específicamente también a abordar esa pregunta. ¿Cuáles son y en dónde están? Y son fundamentalmente 5. 1, los cambios de uso de suelo. ¿Eso es qué? Cómo estamos transformando, por ejemplo, bosques en tierras para cultivo o en tierras para ganadería Eso es o en impresionante minería. y eso se ve en todo lado. Entonces uno, cuando va por un, no sé, tal vez un lugar donde se ve muy impresionante es en Caldas y en Antioquia, ¿no? Porque estos son unos bosques maravillosos y terminan convertidos en terrenos donde hay vaquitas y pues muy bonita la casa campestre rodeada de unos bosques tremendos, pero en ese lugar donde usted ve vacas hoy en día, sépalo que había un bosque antes. Sí. Eso se llama deforestación. Ese es el principal motor a nivel global y en Colombia también, cambios de uso de suelo. Y los otros 4 son sobreexplotación, uso qué? insostenible de los recursos, Eso es que exceso de pesca, exceso de... exceso de pesca, exceso de aprovechamiento, por ejemplo, de productos maderables, o sea, corte de bosques para leña, sobreexplotación de recursos hidrobiológicos, ¿Qué es sobreexplotación de recursos hidrobiológicos para hacer? Bueno, en realidad, ¿Hidroeléctricas? digamos el más común es pesca. Pesca? Digamos, recursos pesqueros, pero digamos hay otros tipos de recursos asociados a los cuerpos de agua. ¿Qué tan dañino es la leña en los bosques? Tan romántica que es la chimenea de leña o la fogata, ¿qué tan dañina es? En realidad, una apropiación insostenible es nociva para el ecosistema, pero digamos es una práctica tradicional en muchas comunidades, es una práctica de supervivencia y no necesariamente, digamos, hay que castigarla diciendo que es un exponenciamiento, porque se puede hacer de manera sostenible, pero esa no es la norma. La norma es que usualmente hay una sobreexplotación y por eso, digamos, esa es la segunda causa principal de pérdida de deforestación. Entonces, Y cambio de uso de suelo, sobreexplotación. Tercero, cambio climático. climático, que ya vamos a ahondar en esto, porque sí es verdad que hay un cambio climático o no, como dice Donald Trump. Claro que sí. No me mire así, yo le estoy haciendo... Yo también creo, obviamente que lo hay, Sí. pero porque hay gente que cree que no. Que esto es simplemente parte de un ciclo global del planeta y que a veces está más caliente, a veces más frío por las glaciaciones, desglaciaciones, digamos que es como que pasa en el universo. No, la evidencia es incontrovertible. La evidencia científica es incontrovertible, tanto en cambio climático como en pérdida de biodiversidad. Y en este caso hay una correlación fuertísima. El cambio climático también es un motor de transformación negativa que lleva a pérdida de biodiversidad. Y digamos, en este análisis es el tercero a nivel global. Cuarto. El cuarto, contaminación. ¿Esa es contaminación qué? Bueno, digamos en forma sencilla, aire, agua y suelo. Emisión de contaminantes en cada uno, digamos, de estas 3 dimensiones de la biosfera. Y en el estudio Colombia, ¿cómo está en esas 4 dimensiones? Bueno, falta una. La última La quinta. es especies invasoras, que es, digamos, un concepto más complejo, pero yo les tengo un ejemplo
porque puede ser interesante. Pero en Colombia, de nuevo, como un referente, digamos, dentro de este gran ámbito global, ya conocíamos eso. ¿Las ranitas de Oscar son especies invasoras? No, hay especies invasoras de ranas, sí. ¿No? Como la rana toro. ¿Han escuchado hablar de la rana toro? ¿Esa es la roja? Es una grandota que trajeron de Norteamérica para comérselas en ancas de ranas y se escaparon por ahí y ahora están haciendo males en toda Colombia comiéndose las ranas locales. Como el pez león. Parecido, sí. Digo, Pero, el fenómeno, ¿no? Sí, sí. Pero yo quería comentar algo porque tú comparabas el efecto, o sea, que era positivo que estuviera China y Estados Unidos. No sé si es positivo, yo aquí no me voy yo claro, pregunto. Sí. Pero yo quería hacer el comentario que en el caso de los ecosistemas es más importante que estén los países tropicales como Colombia. ¿Por qué? Porque la gran parte de la biodiversidad está acá, no está en Estados Unidos. Así sean los no grandes está en depredadores. Lo que pasa es que ellos, claro, son los que producen más, consumen más combustibles fósiles, etcétera. Pero en el caso de la biodiversidad, los países que tienen más biodiversidad son los países que se encuentran en el trópico como Colombia. Entonces, en la zona tórrida. Esto es como le enseñan a uno en el colegio entre el trópico de Cáncer y trópico de Capricornio, claro. ¿no? Entonces ese informe dice que hay 8 millones de especies en la Tierra y 1 millón está amenazado. Pero en realidad, esos 8 millones yo creo que es una subestimación. No, en realidad no sabemos cuántas especies hay, sobre todo en un país como Colombia. Imagínate que por el conflicto armado muchos investigadores no podían revisar las especies de la Amazonía, por ejemplo, o de muchas partes de los Andes. Entonces en realidad no sabemos qué hay. Y cada vez que se tumban bosques, se van o se extinguen especies que nunca conocimos. Que existieron. Exacto. Eso me parece increíble porque uno creería, ¿no?, que el ser humano conoce profundamente la biodiversidad del planeta y resulta que no. Hay un montón de animales y de plantas que ni siquiera aparecen registradas. No sabemos que existen, ¿no? Exacto. Entonces imagínate tú, estos países tropicales contienen mucha diversidad que no ha sido descrita. Entonces, los países tropicales son los que están en la línea ecuatorial, ¿cierto? Correcto. Esos son los del trópico, Sí. que son los más importantes, según te estoy entendiendo, Oscar, en el análisis, sí. porque son los que se encargan de mantener un equilibrio, ¿o de qué? Lo que pasa es que, claro, Carlos si tú miras la diversidad de especies y si empiezas en el polo norte y vas caminando hacia el polo sur, te encuentras que la gran diversidad de especies se encuentra hacia la zona de los trópicos, donde estamos nosotros ahorita, que primero que todo no hay cambios en temperatura, acá no tenemos estaciones, invierno y verano, como en Estados Unidos, por ejemplo, y además aquí llueve mucho, eso se llama la zona de convergencia intertropical, y eso hace que estén aquí, por ejemplo, los bosques húmedos tropicales. Y hay muchas explicaciones a por qué hay tanta diversidad biológica en el trópico, y somos un país privilegiado porque tenemos mucha diversidad, pero a la vez el efecto de nosotros como humanos sobre nuestro paisaje, pues claro, es mayor en comparación con otros países. Pero, ¿qué tan trascendental es que los países del trópico tengan sus ecosistemas relativamente estables y los cuidemos y los conservemos, digamos, en el caso, pues si es que ocurriera, ¿no?, que en el trópico cuidamos todo, pero los grandes consumidores, como te ponía ahorita el ejemplo de Estados Unidos y de China, con sus gases y con su consumo excesivo y con su requete producción de basura, etcétera, no entren en esta onda global, para que no somos como una minoría ahí tratando de sobrevivir. Claro, ese es un sello distintivo del reporte, y es que primero hay que reconocer que la diversidad que tiene la naturaleza no está distribuida de forma equitativa. Hay países que tienen muchísima más riqueza de especies, mayor riqueza de ecosistemas, pero hay un argumento que es todavía más contundente, y es que los beneficios que obtenemos de la naturaleza no están distribuidos equitativamente. Nosotros, por ejemplo, estamos perdiendo biodiversidad a costa de otros que están consumiendo de forma insostenible. Entonces, países que están consumiendo de forma sostenible fibras para vestuario, o están consumiendo productos para generación de energía, como el carbón, petróleo, etcétera, están manteniendo un buen estándar de calidad de vida a costa de países que tienen una mayor riqueza de diversidad biológica, pero están sacrificando no solamente su diversidad, sino también sus condiciones de bienestar humano. Entonces, digamos, ese es un punto clave dentro del reporte, y es que está permanentemente el argumento de que el cuidado de la naturaleza
debe darse también de forma equitativa. Y esto también se refleja en cómo se toman decisiones. En este tipo de plenarias donde se discuten estos reportes tan trascendentales, la palabra de un país como Colombia, un voto de Colombia, una objeción de Colombia, es tan válida como la de una gran potencia. Como la de Estados Unidos. ¿Rusia está en la lista? Rusia. Es decir, Rusia todos está, los países. Casi. ¿Cuál no estuvo? No, digamos, hay países que no han ratificado. O sea, digamos, el número de países creo que, no sé si ya pasó de 200. Sí. Pero entonces hay 140 que hacen parte. Pero digamos, todos los que han suscrito el convenio y participan, porque también a veces no tienen recursos para mandar una delegación amplia, cada país es igual al otro. Todos pueden nominar expertos, todos pueden revisar, todos pueden comentar, todos pueden objetar. Y digamos, eso en aras de la transparencia, pero también en este discurso de la igualdad, es muy importante. Y si queremos avanzar frente a revertir toda esta tendencia desastrosa, hay que avanzar también en términos de equidad, de acceso y de distribución de beneficios. Esta tendencia que dice usted desastrosa, ¿es nueva o esto viene desde el siglo XVI, XVII, XVIII y ahora la conocemos más? ¿O es que ahorita estamos siendo más depredadores que antes? Estamos en algo que en el mundo académico se llama la gran aceleración. La gran aceleración empezó con la revolución industrial, digamos, un poco a revertirse, sí, pero la gran aceleración empezó después de la Segunda Guerra Mundial. Inclusive... ¿Por qué? Por la tendencia es poblacional, el consumo de energía, la demanda de alimentos, la demanda de materiales para construcción, para infraestructura, la demanda de tierra para agricultura, la demanda de recursos pesqueros, la demanda de agua. Todos esos indicadores sistemáticamente se están doblando cada decenio y eso es lo que se llama la gran aceleración. Todos los indicadores de aprovechamiento de la naturaleza están disparados. Que no es eso es explotación, más que aprovechamiento. Lo que pasa es que no hay que olvidar ¿cuál es la diferencia? El propósito de equidad y de bienestar. Nosotros estamos buscando comunidades mejor nutridas, más saludables, con un ambiente limpio, con un clima que no sea peligroso. Y por supuesto, esto tenemos que lograrlo. No estamos diciendo vamos a apagar las fábricas, vamos a apagar la agricultura. Estamos tratando de transitar hacia la sostenibilidad de los sectores económicos, de las comunidades. Ahora, ¿este informe es vinculante de alguna forma? Es decir, ¿tiene algunas consecuencias? Más allá, obviamente, de la vida sobre el planeta, pero el país que más contamine, el que no tenga, el que más altere estos 5 puntos de los que usted nos hablaba ahora, los cambios de uso de suelo, la sobreexplotación, cambio climático, contaminación y especies invasoras. El que no tome medidas, de alguna forma, entra dentro de una plataforma internacional donde sea castigado o censurado o por lo menos visibilizado, o es simplemente un llamado grande a la conciencia. Hay dos aspectos importantes para esa pregunta. El primero es que en el contexto de los acuerdos multilaterales hay diferentes formas de hacer cumplir los acuerdos. Entonces, en este caso, este reporte está en la ruta para que el próximo año en China, casualmente no, aquí no hay casualidades, en China se debe adoptar un nuevo marco global para la biodiversidad. ¿Y esto qué significa? Que otra vez los 140 países tienen que fijar unas metas para cumplir el cuidado y el manejo sostenible de la naturaleza. Entonces, por eso este reporte tenía que salir este año, tenía que ser adoptado este año, para que los países durante los próximos 18 meses analicen qué posición van a tomar frente a ese acuerdo. Y entonces, así como ocurrió en París en el 2015, que se suscribió el Acuerdo de París, y digamos la gente fue feliz porque se pusieron de acuerdo para combatir el cambio climático, esperamos que dentro de año y medio podamos de alguna forma celebrar nuevos compromisos reforzados, urgentes, para revertir la pérdida de biodiversidad.
Y en esa ruta estamos. ¿Cuáles son los países que más tienen que hacer? Digamos, ¿la alerta está puesta sobre qué? ¿O es todo el planeta igual? Todo el planeta. Es absolutamente, es un compromiso ciudadano. Por ejemplo, no se trata de decisiones políticas. Es de cada uno, Y eso ¿no? también es muy importante. Es un compromiso ciudadano y es un compromiso también privado. La supervivencia misma de los sectores económicos depende de la naturaleza. No hay negocio que no dependa de la energía. No hay negocio que no dependa de recurso hídrico, de los materiales que se toman de la naturaleza. Y digamos, hay toda una sección dentro del reporte dedicada a los sectores económicos. Pero si tiene tanta repercusión sobre la economía de las naciones, como me lo está usted explicando, ¿por qué durante tantos años nos hemos dedicado a todo lo contrario? A los cambios del uso del suelo, a la sobreexplotación, a no ser conscientes de que estamos contaminando. ¿No es un poco como decir, como que una inconsciencia de, bueno, yo me enriquezco y la generación que viene ve a ver? ¿O qué fue lo que pasó? hay una tendencia en la forma como los países han visualizado su crecimiento económico. Y eso ha perpetuado ciertos tipos de prácticas. Antes era inconsciente y ahora hay conciencia. Es un tipo distinto de racionalidad. Es una racionalidad de maximización de beneficios, sobre todo de beneficios de largo plazo, de rentas, digamos, sociedades de largo plazo, pero sobre todo de desconocer algo que los economistas lo manejan muy bien, que se llama las externalidades. Es decir, costos que no hacen parte de mi modelo de producción. Por ejemplo, si yo produzco una bebida empacada en una botella de plástico, yo reconozco los insumos para armar esa botella y lo que ponga yo adentro, cualquier bebida. Pero dentro de mis costos no está el qué va a pasar con esa botella después de. Y ahora sabemos que el mar está lleno de plástico. Pero eso lo sabemos ahora o lo sabíamos desde antes. Las externalidades siempre han sido una falla de la economía. Es más, si no, no se llamarían externalidades. Porque fíjese que me recuerdo un montón, ahora que estamos en esta discusión sobre el plástico, la portada de la revista Time, que tenía mucho que ver también con la liberación femenina, cuando el desechable, ¿no? Que eso fue como los 80, 70, 80, que aparece una mujer con un plástico desechable en la mano, como me liberé, ya no tengo que lavar más platos, porque ahora está lo desechable. Y resulta que eso desechable nos está llevando a mares y a ríos y a una contaminación impresionante. Yo también creo que tiene que ver con la psicología humana, porque es que esos procesos son tan lentos que uno no ve la consecuencia de nuestras acciones inmediatamente. Por ejemplo, imagínate que estas actividades humanas tuvieran una consecuencia inmediata que no la pudiera ver. O sea, que se extinguió tal especie, hoy no hay comida. Hubiéramos actuado hace rato, pero es que esos procesos son tan lentos que en realidad es difícil entender lo que está pasando, y por eso es que es tan importante educar en todos los niveles a las personas. ¿Cuánto se demora una especie en extinguirse? Pues se puede extinguir muy rápido. ¿Muy rápido es cuánto? Pues es que, rápido en un ciclo de la Tierra es cuánto. Pues que podría pasar muy rápido, la extinción es un proceso natural, empezando por ahí. La extinción siempre ha existido, que es lo opuesto a la especiación, la formación de especies, y ahorita se ha acelerado muchísimo. ¿En cuánto tiempo se puede extinguir una especie? Pues depende de muchos factores. Un factor puede ser el rango de la especie o qué tanto es resiliente a cambios. Entonces tú podrías extinguir, no sé, si llegas a una especie endémica de una sola montañita en Boyacá y depende del páramo, y tú llegas a sembrar papa, pues se extinguió en 8 días. Entonces, pero hay casos en donde las endémica especies, es que solamente está en un lugar, ¿no? Claro, y la ventaja de Colombia es que afortunadamente estamos cruzados por 3 cordilleras, y esas montañitas lo que hacen es que se formen muchas especies endémicas, o sea, de rangos pequeñitos. Entonces tenemos muchas especies que solo son de Colombia. Y eso es una ventaja grandísima. Pero también, como tienen rangos tan pequeñitos y no son resilientes a cambio, entonces también es muy fácil que las perdamos. Por ejemplo, con contaminación, con polución, con cambio climático, con deforestación, etcétera. ¿Qué tan rápido se están reproduciendo especies nuevas?
Porque así como se extinguen unas, pues hay otras, ¿no? Supongo que esto es parte como de la evolución. Sí, yo había mencionado antes que tenía un ejemplo, digamos, que a mí me ha marcado mucho. Mocoa. Mocoa hace 2 años tuvo una En el avalancha. Putumayo. Sí. Y en Mocoa está lleno de anécdotas que espero que sean aprendizajes. La primera fue que salieron a echarle la culpa al cambio climático. Eso fue y digamos, eso no era cierto. No, lo que ocurrió en Mocoa es que construyeron un montón de casas en una zona donde no se podían construir casas. Sí. Y hubo obviamente unos aguaceros que ha habido siempre, porque en esa zona llueve un montón, y pues se tapó unas piedras enormes. Yo me acuerdo Sí. que había unas piedras de unos tamaños, no sé, de 5 pisos, que fueron bloqueando una quebrada hasta que ocurre Sí. pero es muy buen punto pero ese, digo, de la, ahorita para que ahondemos un poco en ese tema de pero entonces, del digamos, cambio climático era un versus las cambio climático. consecuencias, las tragedias. Y en realidad, digamos, no fue una lluvia tan anormal la que causó. Entonces, digamos. Lo segundo, le dieron la culpa a la deforestación. Dijeron, no, es que los cauces están demasiado deforestados. Y en realidad, cuando se hicieron los análisis de qué ocurrió sobre las coberturas boscosas, en realidad el evento causó más deforestación en una noche, esa avalancha causó más deforestación que la que había causado el hombre en los últimos 5 años. Es más, el ambiente fue una víctima, no un causante de la avalancha. Pero lo tercero es, digamos, nosotros tenemos una oficina en Mocoa, entonces tenemos una historia de conocerle antes, durante y después. Después de que ocurrió toda esta gran avalancha, y uno va a mirar los cauces de los ríos, toda esta zona, digamos, la zona de la ronda de los ríos, las primeras especies que llegan a repoblar esa zona son las invasoras, arbustos y helechos. ¿Esas son invasoras de dónde? ¿No han estado aquí desde siempre? Son especies generalistas, son especies que pueden sobrevivir con muy pocos nutrientes en el suelo, con unas condiciones, pueden sobrevivir con lluvia, sin lluvia, con sol, los sin sol, helechos son etcétera. de los dinosaurios. Los helechos digamos, helechos de arbustos, sin entrar, digamos, a seguir en nombres técnicos, que yo creo que Carlos puede mencionar muy bien, pero es algo que es muy interesante, porque, digamos, el Mocoa es digamos, el piedemonte, la transición entre la cordillera de los Andes y la Amazonía, es una de las zonas más biodiversas del planeta. Y en ese caso, cuando ustedes ven una transformación asociada a un desastre, lo primero que llegan a repoblar son las invasoras. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en Mocoa? Voy a dar una explicación que espero sea lo más sencilla posible. Ustedes vieron piedras del tamaño de un edificio de 5 pisos. Ahí. Esas piedras estaban ahí porque el río es capaz de transportarlas. Esas piedras no llegaron de arriba de muchos. No. Los ríos que se desbordaron de forma torrencial en Mocoa son capaces de transportar piedras de ese tamaño. ¿Por qué? Porque ese es el comportamiento natural del río. Esos ríos tienen la energía suficiente para mover ese tipo de piedras. Esas piedras estaban en el lecho del río y fueron transportadas porque el río, esa es su historia, ese es su cauce. Entonces, lo natural es que ese río se comporte así. Si ustedes van a cualquier momento ahorita a Mocoa y ven uno de los ríos que no se ha desbordado, lo ven llenos de esas piedras. Sí, pero ¿qué alteró ese equilibrio? No, el equilibrio lo alteramos con los humanos. Esa no era una zona para desarrollar una ciudad. El tema del uso del suelo. El primero, cambios de uso de suelo. Eso no es una zona a preocupar. Ese río se ha desbordado y se seguirá desbordando. Y va a volver a ocurrir lo mismo dentro de unos años. Ese es el comportamiento normal del río. El río es capaz de transportar piedras del tamaño de un edificio de 5 pisos. Con cambio climático o sin cambio climático. Entonces, Obviamente, el error fue haber tratado de construir una civilización en una zona selvática donde no había que construirla. Mocoa tiene unos problemas serios que debe enfrentar con el nuevo plan de ordenamiento territorial. Los puede enfrentar de muchas formas. Existe tecnología para canalizar ríos de esa forma, pero eso vale toda la plata del mundo. No, esos pueblos, es que lo de Mocoa fue muy impresionante porque es que estaba el caserío al lado del río, ¿no? Sí, pero digamos... sobre la ribera de un río que además tendía a crecerse. Pues Armero. Eso fue. ¿Armero es un caso similar? Claro, porque ahí había historia de que eso había ocurrido antes y se vuelve a hacer el pueblo ahí. Pero incluso en las ciudades se hacen los barrios en la arena del río y siempre hay inundación. Esto, es decir, ¿la naturaleza siempre encuentra su cauce? Pues, ¿se impone? Hay una frase que es muy importante
y que llevamos décadas repitiendo, y es que los desastres no son naturales. El comportamiento de los fenómenos físicos que pueden generar un desastre sigue una tendencia natural, pero lo que no es natural es que nosotros desarrollemos condiciones de vulnerabilidad, que cuando se presenta el fenómeno, pues tenemos consecuencias, pero los desastres no son naturales. Pero en ese orden de ideas, entonces, ¿dónde debe desarrollarse la civilización? El enfoque yo creo que es positivo. De la misma manera que con el cambio climático, la humanidad tiene herramientas suficientes para comprender cómo puede ser más sostenible su relación con la naturaleza. Pero hay un montón de barreras que no permiten lograrlo. La económica, por ejemplo. El caso de Mocoa. Uno diría, bueno, vamos a reubicarla. Esa es una decisión política de enorme costo y tiene una decisión económica también dramática. Pero, por ejemplo, hay un aspecto que aborda el informe y que tal vez no hemos abordado hasta ahora, y es que muchas de las contribuciones de la naturaleza son irreemplazables. Y piensen en el caso de Bogotá, la regulación hídrica que viene de los páramos. Si los páramos son afectados por especies invasoras, como está ocurriendo, por enfermedades, por plagas que los están, digamos, deteriorando en ciertos lugares. Cambio climático. Meter vacas a los páramos, Chicas, lo cual ¿hay es vacas? terrible. En los páramos de Colombia hay vacas. Y las vacas... Claro, no va a chingarse y ahí están. No. Sí, ¿Y cómo altera digamos, el ecosistema? O sea, No, para no, que no no. sabe, Chingaza es la fábrica de agua más importante que hay en Colombia, Sí. ¿no? Básicamente. ¿Cómo van ustedes a reemplazar la regulación hídrica de los ecosistemas de alta montaña? Como los páramos en Chingaza. ¿Con qué los va a reemplazar? Entonces eso también es una decisión ética. Hay beneficios que obtenemos de la naturaleza que son irreemplazables. Y yo quería agregar, porque ahora lo está escuchando uno por noticias también, no es equivalente decir, voy a tumbar este bosque montano, pero tranquilos que yo reforesto. Eso le iba a preguntar. Yo tumbo 20 árboles acá, pero frescos, que siembro 50 al otro lado. No, porque no es, o sea, la formación de especies es mucho más lenta que la extinción. Entonces esto de corto 3 árboles acá, pero siembro 10. No, porque ¿No? va a ser un bosque súper diferente. Como decía Oscar, llegarán especies, por ejemplo, invasoras. Entonces, si el bosque que tumbamos tenía especies únicas, pues las perdimos para siempre. Y uno no puede reemplazar, o sea, no es que uno pueda arrancar las especies y me las llevo y las meto acá en otro bosque No. improvisado. No, sería muy difícil. Qué complicado, ¿no? Ahora, ¿por qué las vacas son tan dañinas? De nuevo, dejando, digamos... Sí, pues todo en su justa proporción. Pero conservando- ¿sabe por qué se lo pregunto, Oscar? Porque últimamente que leo un montón de cosas en medio ambiente, entonces no, que la vaca, que el gas de la vaca, que la carne de la vaca, que si a usted le preocupa el medio ambiente, entonces deje de comer vaca, que la vaca en Chingaza, que la vaca... ¿Qué es lo que pasa con las vacas? En Colombia hay un montón de ganadería insostenible. 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 Donde hay cambios de uso de suelo. Seguimos trabajando sobre eso. A eso me refería Cambios cuando de le uso de decía el suelo. episodio de Caldas y Antioquia, Sí. porque por casualidad me acabo de recorrer esa tierra y sí es impresionante. Pues ¿Y en usted? el Magdalena Medio y Córdoba son las tierras donde más hay vacas en el país, más ganadería, ¿no? Si usted tumbe bosque para meter vacas, o que utilice el páramo para meter vacas, que digamos, para no tratarlo en términos muy complejos, las vacas compactan el suelo. Y esos ecosistemas de alta montaña, su función de regulación hídrica depende en gran manera de la capacidad de permear esa cantidad de humedad que hay en los páramos. ¿Por qué compactan el suelo? El peso, la vaca pisando una vaca de 400 kilos ¿Ah, parada sí? en una Pero ¿cómo pata. explicarle al campesino que tiene en su potrerito cerca a la finca las consecuencias que tiene tener la vaca? Pues precisamente porque la vocación del suelo no es para tener vacas. Muchas veces las vacas es una decisión cultural. Es más, Colombia tiene una historia, con historias que en este momento se pueden leer como tragedias. En algunas partes de Colombia es visto como un sinónimo de riqueza el tener una vaca, no tener un bosque. Y en realidad lo que estamos reaprendiendo en nuestros imaginarios
es que mire, tiene mucha más riqueza tener un bosque biodiverso que captura carbono, que tiene especies, Claro, pero a es que tener usted un al bosque potrero con claro, pasto y pero es que vaca. usted a la vaca le saca leche, carne, hijos, no sé qué, la reproduce, ¿no? ¿O El dónde bosque, deben tener las vacas? Oxígeno. Ahí viene el punto de la equidad. Ujú. Y es tal vez el mensaje final de este ciclo que venimos aprendiendo como humanidad, y es que seguir como vamos Nos no es viable. Wow. Estamos Entonces, en una ¿qué hacemos? crisis. No, estamos no es en una viable emergencia, significa qué. que requerimos un cambio transformacional. No estamos hablando de un cambio gradual, no estamos hablando de un cambio paulatino. El llamado es urgente a cambios de fondo en la forma como producimos comida, cómo producimos energía, cómo planeamos las ciudades, cómo nos relacionamos Y con si no lo las hacemos, ¿qué comunidades. pasa? Crisis ambiental, O sea, no vamos a tener aire para malnutrición, respirar, no vamos a morir mortalidad, de movilidad. Pues, desnutrición. voy a dar una anécdota personal. Yo viví toda mi vida en Bogotá, pues mis primeros 30 años. Y hace 6, 7 años, por motivos laborales, me fui a vivir a otra ciudad de Colombia. a Mocó. Y yo ahora tengo un niño. No. Pero yo difícilmente regresaría a Colombia A Bogotá. con mi hijo. Ah, o sea, para no vive en exponerlo. Colombia. No regresaría a Bogotá. A Bogotá. A exponerlo a que crezca bajo las condiciones de contaminación que tiene Bogotá, La calidad del aire. la ¿sí? calidad del aire. Entonces, digamos, se trata de este tipo, digamos, en una reflexión personal. ¿Dónde vive? Yo vivo en Cali. Claro, de razón. Cali aguanta. Bueno, pero realmente, decir, ¿Bogotá está contaminado en qué? ¿En el aire? El aire. El aire. El agua, el río, El agua. imagínate tú. Ay, el Bueno. río Bogotá es una cosa increíble. Bueno, pero Pance tiene sus retos. ¿Y el río Cali? Sí, pero entonces ¿de dónde venía esta historia? A que lo que hemos venido haciendo no es viable. No es viable. Las evidencias sobre, de nuevo, digamos, los grandes sectores de la economía: alimentos, construcción, el sector urbano, el sector de energía, todos ellos deben hacer una transición urgente. Oscar, pero eso suena como a que las grandes empresas y los grandes productores son los que tienen que hacer algo. También, ¿Desde la casa uno puede hacer cambios? por supuesto, ¿Cuáles? Hagamos la lista. las decisiones de consumo del día a día, que tratar de consumir productos locales en lo posible. Obviamente, de nuevo, está siempre el discurso de equidad. No podemos decirle a alguien que escasamente tiene para llegar al día a día, para llevar la comida a su casa. Pero digamos, en la medida en que usted tenga recursos para alimentarse con productos locales, está empezando a hacer una diferencia. Si reduce el consumo de carne, está haciendo una diferencia. Entonces, sí Esos es son los verdad lo de la aportes. carne. Hay que dejar de Claro. consumir carne. No, digamos, Pues, Come pues, pollo en vez de carne. Y si comes pollo únicamente, pues vegetariano en vez de comer pollo. Claro, porque es como una cadena. la forma como se transporta. O sea, lo de la carne es real. Es que me impresiona un montón, pues qué pena con Fedegan, ¿no? Pero en la National Geographic lo leí, en The Guardian lo Es leí. que es un asunto energético. Por unidad de volumen, un pedazo de carne, para producir un pedazo de carne se necesitan muchas plantas. Mucho Sí. oxígeno, mucha tierra. Claro, Entonces Argentina, pero entonces esas son las planicies. Es que aquí el problema es que en las Argentina no construyen. tiene Argentina bosque está la húmedo. pampa, Exacto. es así, el ecosistema es así. Sí, Ah, Desde, eso es digamos, interesante. Algo, dos puntos críticos, digamos, para no satanizar la carne, ujú. aunque sí hay que hacerlo. El consumo de plástico y el desperdicio de comida. El planeta desperdicia el 50% de comida que produce. Y eso es criminal. Entonces, digamos, en sus reuniones de trabajo, trate de, por ejemplo, esto aquí está muy bien, aquí estamos utilizando vidrio y estamos utilizando cerámica. No pusieron una botella de agua Y tenemos una y empanadita. las empanadas. O sea, aquí somos... Entonces, digamos, eso es importante. Entonces, en sus reuniones familiares, sus reuniones empresariales, trate de no llenar la reunión de plástico, por ejemplo. Y trate de no desperdiciar comida. Sabe que le voy a dar un tip que me ha funcionado un montón. Yo en diciembre
bueno, detesto la historia personal, pero la voy a contar yo también. En diciembre me entró esta cosa ambiental y dije, voy a hacer unos cambios. Entonces, en vez de usar el champú de siempre, voy a usar champú en barra. Entonces, de repente se me desaparecieron 20 tarros de la casa, solo por haber cambiado el champú en barra. El jabón líquido, entonces no más jabón líquido, jabón en barra. Tal vez en unos años aparezca con que es igual de contaminante, no sé, pero lo de la figura del plástico es demasiado agresiva. Y lo que hago los domingos, que le voy a dar el tip de una vez a las oyentes y oyentos, es qué hay en el mercado, qué nos queda. Entonces queda un pimentón, 2 naranjas, un pepino y no sé, un pedazo de yuca, pues con eso hacemos lo que alcance la semana y solamente cuando se haya acabado todo vuelvo a hacer mercado. Obviamente mi marido está a punto de dejarme, sí, porque se dice que está comiendo muy mal, pero pues creo que hay un compromiso ahí porque hay que botar la comida, claro. ¿no? Y ahora que venden las frutas ya en plan... No, esa parte nos ha parecido, aquí hicimos un programa sobre el plástico, porque es que esto sí pues de todo pelado, listo, empacado en plástico, realmente no es tan necesario. Entonces, bueno, reducir el uso del plástico. Carne. Reducir el desperdicio de comida. Cambios en la dieta. El cambio de la dieta es menos carne. Sí. ¿O qué más? Sí, no, cuando hablamos de la dieta no me refiero a bajar de peso, de reducir calorías, Carne sino también, sus elecciones de consumo. Sea consciente de lo que está poniendo. O sea, coma en su papas nevera. habaneras si está acá. Sí. O una gran cantidad de papas, porque también a veces uno piensa solo en un tipo de papas, pero hay que recuperar toda esa gran variedad. Es uno de los graves motores, de nuevo, de pérdida de biodiversidad. Es que todos estamos tratando de comer lo mismo. Independiente de que si estamos viviendo en Bogotá, que yo que estoy viviendo en Cali, alguien que esté viviendo en la costa Caribe, todos queremos comer lo mismo. Y eso no es sostenible. Tenemos que consumir lo que hay local. Por ejemplo, la soya, ¿no? Es un problema también. ¿Por qué la soya? Porque también es una de las causas de deforestación. Se volvió de moda, además, el tofu y todo lo que tiene que ver con soya. Yo estaba haciendo un trabajo en Brasil, ahí en la zona sur de la Amazonía, se llama Mato Grosso, el estado, y uno veía los tractores, ponían 2 tractores y en la mitad una cadena de este porte de metal, y los dos iban así, y tumbando los árboles, y después sembraban soya, ¡pa! Entonces... Y se volvió uno de los superalimentos. Claro. Pero, el mundo está consumiendo soya, sí, porque también es como un asunto de moda, ¿no? Como que se volvió de moda comer soya. Entonces, voy a hacer una pausa rápidamente, 8:49, se nos acabó el tiempo rapidísimo. Al volver ahondamos un poco en el tema de las ranas y en Colombia, ¿no? Esto que hay un titular por allí muy cómodo sobre cómo en Colombia estamos deforestando, porque tenemos una selva y una riqueza tremenda y también un compromiso con el planeta. Volvemos en segundos. Estás escuchando Blue Radio con el Banco Popular. Siempre se puede. La pelota la tiene el Tigre. Se la pasa al 10. Ahí están tejiendo la jugada impresionante. De taquito. Llega a la torre. Que se la pasa Juan. Y gol. Y gol. ¡Gol! Juan sabe que un buen equipo lo lleva a Brasil. Y él está en el mejor. En el equipo del Banco Popular. Haga parte del equipo popular y gane uno de los 2 viajes para 2 personas, todo incluido, con nuestras tarjetas de crédito. Más información en www.bancopopular.com.co. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Apliquen condiciones. Autoriza Coljuegos. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Todos tenemos un reto, algo que nos impulsa, eso que nos hace levantar de la cama todos los días. Un sueño que nos lleva al límite y nada más importa. No importa el dolor, ni la frustración. No importa el tiempo. Un reto que es a la vez nuestro combustible y nuestra obsesión. Porque nada se consigue de la noche a la mañana. Este es mi reto. ¿Cuál es el tuyo? Pasta Sonia, sabor y energía que te hacen mejor. Trabajamos pensando en usted. 8:50. Carlos, la raza humana, Oscar y Carlos, los dos, ¿estamos condenados, la raza humana, a desaparecer sobre el planeta? Estamos condenados a cambiar. Si hay algo que tenemos que llevar encima, es la necesidad de cambio. Pero si no cambiamos, desaparecemos, como los dinosaurios, ¿o no? Si no cambiamos, desaparecemos como nos conocemos ahora. Cambiarán nuestros hábitos, quizá. Se han visto películas, digamos, en las que parecemos zombies pegados a una pantalla, desnutridos, malnutridos, ¿Ah, sí? donde solamente podríamos ver la naturaleza en fotos. Ese sería otro tipo de humanidad. Una humanidad encerrada, donde sí, la naturaleza no exista, donde haya unos pequeños núcleos de reproducción de especies. Sí, en zoológicos. En zoológicos. Ay, no, terrible, ¿no? Qué fuerte. Y a ustedes que
porque yo finalmente soy periodista, mañana voy a estar hablando de la JEP y de otras cosas, pero ustedes no. No, sí, uno vive en esto. Ustedes que viven en esto, sí. emocionalmente supongo que tiene que ser fuerte, ¿o no? Sí, porque este informe salió ayer, pero yo llevo como mucho tiempo y los colegas también trabajando en este tema y uno viendo cómo pegarse un poquito al micrófono. Uno va viendo cómo la diversidad tan apreciada de Colombia va disminuyendo. Entonces es siempre, sí. ¿De dónde triste. sale, Carlos, esa pasión suya por las ranas? Yo estudiaba biología y una vez vi una clase con un profesor alemán, una clase que se llamaba Fisiología Animal, y a mí me gustó mucho esa clase. Entonces fui y le dije, yo quiero trabajar con usted. Y me dices, listo, pero yo trabajo con ranas. Y yo, bueno, y desde ahí quedé estudiando las ranas. ¿Y por qué? Le repito la pregunta con la cual comenzamos este programa. ¿Qué importa si se acaban las ranas? Aparte de que nos comen los zancudos, ¿qué más pasa? No, pues que, o sea, la gente de pronto escuchará, bueno, las ranas no importa, pero es que no es solo las ranas, estamos hablando de la gran cantidad de especies. Entonces la rana simplemente es como un reflejo, es un organismo muy sensible al ambiente. ¿Por qué? Porque las ranas, primero que todo, ¿tú has visto un huevo de una rana? Los huevos de la rana no tienen cáscara como las gallinas. Son suaveciticos. Son suavecitos, entonces esos huevos absorben del ambiente, de la polución, la contaminación. La piel de las ranas también es, si tú pones una rana al sol se seca rapidísimo. O sea, son como medidores del ambiente. Son bioindicadores del ambiente. ¿Como los osos polares? Los osos también, lo que pasa es que los osos son más carismáticos, entonces la gente le gusta. Y salen en el comercial de Coca-Cola, claro, que eso pues sí, les ayuda. Deberían salir más ranas, ¿cierto? Pero en todas las ranas es interesantísimo. De hecho, tú sabías que no hace mucho tiempo las pruebas de embarazo se hacían con ranas. ¿Cómo? Póngase la rana en la mano y si le salta. No. Era con la orina. Entonces, resulta que las hormonas de embarazo están asociadas son similares a las hormonas de las ranas. Entonces, así se podía saber si una mujer estaba embarazada. Y esas ranas se transportaban por todo el mundo como prueba de embarazo, ¿sí? Y hoy en día tenemos una de las causas de la disminución de las ranas es un hongo que las está matando. Y ese hongo se ha encontrado en muchas partes del mundo y la gente se pregunta, bueno, ¿y cómo llegó ese hongo aquí? Al parecer ese hongo podría ser de Asia. ¿Cómo llegan esas especies? Lo del el pez, ¿cómo se llama? El pez globo, el pez león. Entiendo que fue un acuario en la Florida o en alguna parte durante el tsunami que se salieron y entonces terminaron en el Caribe y en otros lugares. Entonces siempre tiene que ver el ser humano ahí, moviendo, guardándolos en indirectamente acuarios. O sin saberlo o sabiéndolo exactamente. Como te conté, la rana toro que llegó fue para consumo y... ¿La trajeron para qué? ¿Para cultivos de para ranas? comérsela, las patas. Claro, pero traen ranas en cultivos. Claro, se las traen en avión y dicen, bueno, ustedes vamos a preparar aquí ranas. Y después, tal cual los Simpsons, se escapa y, y ahí vienen los problemas. Como los rinocerontes de la Hacienda Nápoles. Tal cual, que ahorita es un problema porque imagínate el tamaño de esos bichos, no son de aquí. Claro. Tiene un problema ecosistémico tenaz, pero pues la gente también no quiere que se mate, entonces ¿cómo se va a hacer con esos hipopótamos? Entonces es bien complicado. Wow, qué interesante, ¿no? Impresionante, la verdad. Y queda uno como muy agotado, muy preocupado. Sí, pero entonces, como mencionaba profesor Carlos, la inspiración llega de formas muy extrañas. A veces uno llega a la inspiración por un profesor. El movimiento estudiantil, que está tan fuerte ahorita a nivel global, la inspiración le llegó a una estudiante en Noruega en una clase de ciencia donde le hablaron de cambio climático. Y ella le dijo, mire, si el panorama es tan complicado, ¿yo por qué estoy perdiendo mi tiempo yendo al colegio? Fue así de simple, no vale la pena. ¿Para qué yo estudio si el planeta por el cual yo me intereso, por el cual tengo una relación que me permite vivir con una cierta comodidad, se va a acabar? Sí, ¿para qué? Yo digo, yo no vuelvo al colegio, vamos a hacer activismo climático. Y esa simple decisión, de esa inspiración, ha desarrollado un movimiento climático global, renovado,
porque ya no se trata de los políticos ni de los técnicos, sino se trata de un movimiento que vino de la inspiración de un argumento. Entonces, por eso, digamos, más allá de sentir un cierto agobio, una pesadez cuando escuchamos todo esto, es pensar, bueno, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué puedo hacer? ¿Yo qué debería hacer? Y le da a uno la sensación, no sé si estoy equivocada, de que las generaciones venideras son mucho más conscientes, ¿no? Los niños tienen como un chip activado de... Además que son las que van a ser más afectadas por el problema. Entonces, sí. El pasivo que estamos dejando es enorme, que esta es la primera generación que tiene la responsabilidad de revertir esto para sus hijos. Tiene que ser ya. De lo contrario, estamos entregando un planeta muy difícil. Muy difícil. Hay un mensaje, me manda una señora que dice: H&M, están equivocados cuando hablan de los vacunos y la carne. El problema somos los humanos que no damos el manejo adecuado. La ganadería sostenible existe y captura mucho más carbono que el que produce. Hay que informarse mejor. Claro, le estoy diciendo, el gran problema no es la ganadería no sostenible. Hay que hacer un mejor aprovechamiento de los suelos que tienen vocación para ese tipo de producción. Hay que cambiar la dieta a las vacas para que produzcan menos gases. Hay que aprovechar absolutamente todo, etcétera, digamos. Y por supuesto, el argumento transversal, de forma equitativa. No se trata No, y me gustó la reflexión suya, coma lo local. Y me encantó la suya cuando dice, sí, pues usted va a Argentina, pero es que las tierras allá están hechas para vacas, ¿no? Los páramos no. Los páramos no. Pues les agradezco mucho por haber venido a este programa, por pegarnos esta sangoloteada que queda uno como con ganas de cambiar un poquito cada vez más, ¿no? Saber uno que desde la casa, desde lo poquito todavía puede seguir haciendo la fiesta familiar, deje el plástico. Hacer activismo ambiental. Sí. Así que, Óscar Guevara, le agradezco un montón, Óscar, por estar aquí. Carlos, gracias por estar aquí con sus ranas. Muchas gracias, Vanessa. Y espero, ¿cuándo sale el resto del informe? ¿Final de año? El resto del informe está para diciembre. Volvemos a ver, deberíamos hacer como Noviembre. este programa cada vez en cuando para que usted nos vaya contando si vamos igual, mejor o peor. Le respondería lo que diría mi jefe. ¿Qué? Mi jefe dice, este problema hay que hacerlo todos los días. Y en la casa, un poquito de reflexión todos los días. Todos los días. A ustedes muchas gracias, 8:59, que tengan una buena noche, poco plástico, poca vaca y mucho cuidado con el Vaca medio ambiente. sostenible. Vaca sostenible. Feliz noche. Sí.